Bueno, nosotros primero te voy a comentar que, bueno, Seba no va a poder estar, así que lo vamos a hacer nosotras dos. Pero bueno, nada, eso, solo eso. Y bueno, vamos a empezar a hablar nosotros del trabajo que vamos a presentar. ¿Mm? Bueno. ¿Cómo era? Espere. Las revoluciones científicas. Bueno, nosotros tomamos como eje. Primero a Copérnico, que fue físico, matemático, astrónomo, que estudiaba la teoría de la es una palabra difícil, perdón. Heliocentrismo. Se me traba la lengua. Bueno, que fue lo más importante de la ciencia mundial. Si bien él no fue aceptado primero por sus pares, no fue reconocido primero por sus pares, él siguió estudiando esta teoría hasta el día de su muerte. Fue el primer revolucionario con respecto a las ciencias y si bien él muere sin publicar sus obras, sus descubrimientos, Darwin lo trae, Galileo lo trae, ¿no es cierto? Lo hace como referencias en sus escritos años después de la muerte de Copérnico. Después estudiamos la revolución también de Galileo, que era un astrónomo físico italiano, que era un hombre del renacentismo y que estaba enfrentado a la iglesia. Demostró que la luna era imperfecta y estudió la distancia relativa entre la luna y la Tierra. Además dijo que la Tierra giraba y que la luna no era perfecta. Claro, porque la iglesia tomaba que la luna era perfecta, que no tenía imperfecciones. Y después, a otra de los que nosotros tenemos como un gran revolucionario de la ciencia, fue Darwin. ¿Se escucha bien? Sí. Voy a admitir a Sofía que se van a ir uniendo compañeros del curso para poder observar. ¿Por qué se trabó la cámara? No, ahí está. Bueno. Bueno, nosotros entonces a otro revolucionario para nosotros fue de tan gran importancia, Darwin. Sí. Hola. Hola. Hello, lady. Hi. Hi. Where are you from? Argentina. Argentina. Yo estuve acá en Argentina 18 meses. ¿Sí? ¿En qué años? Entre el 34 y el 36 estuve acá a bordo del Google y llegué, estuve ¿en qué ciudad estamos? En 1800, porque estamos en el 2020 ahora. Estamos en Venado Tuerto, cerca de Rosario. Usted pasó por Rosario, ¿no es cierto? Yo vine al puerto de Santa Cruz y después con Rosa, me hizo amigo Rosa, Juan Manuel de Rosa. Estuve en el campamento y me vine en barco hasta el puerto de Rosario. Y del puerto de Rosario, a caballo, me fui hasta Coronda. Con Estanislao López. Con Estanislao López, otro amigo. Costumbres argentinas que agarré yo, el mate. Ahí le traigo. El mate ayudaba en las noches en las que no se conseguían comida, ¿sí? Y obviamente un mate y un cigarrillo acompañaban la noche. No se nota. Bueno. ¿Qué recorrió con Estanislao López? ¿Qué se llevó de Santa Fe? Aquí recorrí varias estancias donde tenía permiso para poder circular. Me gustó mucho la civilización que había, la organización que tenían. Y ¿qué le pareció los aborígenes de nuestra zona de Santa Fe? Los nativos de aquí me resultó como mucha pelea entre el hombre civilizado blanco. Un enfrentamiento violento tenían con Estanislao López. Sí, a diferencia de los indios fueguinos y del sur, si bien eran gente más
eran pobre gente, ¿sí? Inferiores a nosotros nativos, los nativos eran inferiores a nosotros. Después cuando llegué al sur, hice viaje por Mendoza, Chile, primero Chile, Valparaíso, y después crucé por el cruce de los Andes. 20 años antes que lo hiciera San Martín. 20 años después. 20 años antes lo hizo San Martín y yo crucé. 20 años después. Me afectó mucho la salud cuando estuve en Mendoza. Mis médicos decían que fue la vinchuca y esos problemas ocasionaron mi cardiopatía. Exactamente. Así. ¿Qué se lleva de los aborígenes? La relación entre los aborígenes fueguinos y con la relación que hubo en los aborígenes de Santa Fe. ¿Qué diferencia notó entre uno y otro? Diferencia grande. Nativo en Santa Fe peleaba mucho con el hombre blanco. Me hice muy amigo del Gaucho y de Estanislao López, que me ayudó, obviamente, me enseñó cabalgata. Y cuando estuve en el sur, los trajimos en su momento con mi capitán del Beagle, ¿sí? Fitzroy. Trajimos indios que habíamos llevado, Fitzroy en un viaje previo a Argentina había llevado indios para tratar de educar y civilizar en Inglaterra, y trajimos esos indios acá al sur. De regreso aquí. Y era otra gente como muy inferior, muy desnudos y clima muy árido en el sur, mucha nieve. ¿Y estuvo en las Malvinas también? También recorrimos las Islas Malvinas. Mi viaje acá en Argentina duró 18 meses. Entre Argentina y Chile. Entre Argentina y Chile, 18 meses. Y en mi libro, en mi diario, dedico 8 capítulos a mi recorrida por Argentina y Sudamérica. Del total de 21. De 21 capítulos que duró, sí. Costó mucho escribir mi diario porque ustedes sabrán que tenía muchas cosas en contra. La iglesia estaba muy en contra de mi pensamiento y de mis ideas, y yo incluso he estudiado, ¿sí? Para clérigo, el sacerdocio, y bueno, me vine obviamente 5 años ahí, y cuando llegué a Inglaterra cambió, me costó mucho escribir y publicar mis libros. Por esta contra que tenía con la iglesia, ¿usted le costaba publicar su...? Me costó mucho, la iglesia incluso no me perdonó cuando yo publiqué mi teoría, porque mis teorías se basaban en la evolución de las especies, y la iglesia mantenía que todos descendíamos de Adán y Eva, entonces fue un choque muy importante. Bueno. Lo que no sé es si la iglesia en algún momento me perdonó. No, sí, llegó el indulto en 1996 de la mano de Juan Pablo II. Y me indultaron y pude descansar en paz. Sí, me voy a seguir descansando en paz, entonces. Bueno. Ayúdeme que estoy viejito. Ahí está. Adiós. Bueno, para cerrar, queríamos decir que, bueno, Charles Darwin, 1809-1882, sin duda es alguna de las personalidades más representativas para el avance de la ciencia y de la historia de la humanidad. Sus estudios sobre la evolución y sobre todo el descubrimiento de la selección natural marcó un nuevo rumbo para la biología. Eso. Y ahora pueden volver los chicos. Genios. Me gustó mucho la obra de teatro. Llegué tarde, pero se veía muy buena. No podemos. Ay, qué calor. No contenerlo. Está hecho agua, pobre. Va a quedar para las 3 de la tarde que maquillaje, barba, mucho calor. Te puedes sacar esto, sacate todo, Seba. Estamos cocinados. No, estoy cocinando. Vamos a ir charlando también entre todos. Ustedes estuvieron haciendo los trabajos, vieron la película, arrancaron hablando de revolución, ¿no? ¿Y por qué les parece que este hombre que estaba recién ahí, Darwin, significó revolución, ¿no? ¿Qué autores citarían ustedes para decir esto significó una revolución? ¿Qué era una revolución?
¿Recuerdan? Una revolución era un cambio como de paradigma. Era un cambio de paradigma. Y normalmente las revoluciones venían cuando... Espera que no sé qué. Perdón. Sí, que justamente, ya que decís paradigma, ¿a qué autor identificamos así con paradigma? Normalmente eso, las revoluciones se creaban cuando los científicos se enfrentaban básicamente como Darwin a la iglesia, que ya tenía el paradigma muy aferrado a todo lo que era la sociedad. Por eso tantos problemas hubo con Copérnico, con Galileo Galilei, Darwin, Newton. ¿Alguien quiere agregar algo de paradigma? ¿Identifican algún autor de historia de la ciencia que hablaba sobre paradigmas que usamos? Por ejemplo, Coiré. Ay, sí. Ay, perdón, no te escuchamos. Vine con dislike, por eso. Señora. Los auriculares casi me muero. Dice que los fundadores científicos tuvieron que destruir un mundo y reemplazarlo por otro, literalmente. Bien, muy bien. Coiré hablaba de ese cambio de visión. Fíjense que el paradigma explica muchas cosas, ¿no? Ordena todo. No es que es simplemente un cambio de una teoría por la otra. Es como vos decís, ¿no? Coiré decía destruir todo un mundo y construir uno nuevo. Sobre estas bases, sí. Cuando vos hoy, Flavia, hablabas del heliocentrismo, es decir, explicar, helio quiere decir sol, y o sea, explicar era el lugar en el mundo que ocupábamos, ¿no? Claro. Es decir, cómo se puso de que si el sol era el centro o la tierra, o sea, desplazar al lugar donde nosotros nos creemos el centro, o sea, sentir que somos cada vez menos, ¿no? Y con Darwin es otro golpe. O sea, primero es un golpe que viene desde la astronomía, por decirlo de algún modo, y más tarde este golpe que es como una herida narcisista, ¿no? Dicen muchos, porque al hombre mismo destrona. Incluso ¿no? el mismo Darwin estaba muy en contra justamente de todos estos paradigmas que había impuesto la iglesia y la historia, y él mismo estaba en contra de lo que él mismo pensaba. Fue muy loco eso. Aparte había estudiado teología también. Ahora, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, cuando uno mira la película, el autor trata de plasmar, si uno piensa, Darwin era un hombre profundamente religioso, ¿no? Sí. Su mujer también. Con la prima. Con su prima, era terriblemente religiosa también. Cuando él empieza a descubrir la teoría de... Ay, el origen de la evolución, estoy con la teoría todavía, tiene sentimientos encontrados y empieza la culpa al ver que está dejando de lado lo que era la religión hasta que en un momento se para y dice hasta acá llegó su devoción hacia la religión y apostó a lo que él iba descubriendo. Porque lo apoyaron también muchos sus amigos. Si no, él mismo. Aparte ya había recibido una carta de él donde ya habían descubierto, tenían la misma teoría que él. Iban por el mismo camino. Y con el agravante de que encima en la época, justamente por las teorías que él pronunciaba o promulgaba, se burlaba todo el mundo, y de ahí viene satírica. Claro, y de ahí viene la famosa imagen de la caricatura de la cara de él sobre el cuerpo de un simio. Buenas noches, nuestros nombres son Flavia Farías, Débora Sibona y Sebastián de la Llana. Somos alumnos de primer año y nuestro trabajo consistió en hacer una presentación final. Nos enfocamos básicamente en Darwin y la teoría de la evolución, pero a su vez dentro de lo que fue Darwin nos enfocamos también en su paso por Argentina, donde descubrimos que tuvo contacto con el general Roca, con el brigadier Estanislao López, donde a su vez también recorrió ciudades de la Argentina como Coronda, Rosario. Estuvo casi 8 meses dentro del territorio nacional, pasó un buen tiempo recorriendo también todo lo que era Sudamérica, pasando por Chile, y al día de su muerte los médicos alegaban que su cardiopatía y sus problemas de enfermedad que tenían
también se debía a las vinchucas que lo habían picado en su estancia en Mendoza. Hola, mi nombre es Flavia, soy una de los 3 integrantes del grupo que formuló el trabajo de Darwin. ¿Qué nos motivó a hacer esta puesta en escena? Bueno, la profesora Flavia nos motivó muchísimo por el hecho de que es apasionante la vida de Darwin y nos dio documentación con cual trabajar. No obstante, nosotros fuimos un poco más allá y al tener esta motivación encontramos un escrito donde detallaba la vida de Darwin por su paso por Argentina, lo que nos llevó a hundirnos totalmente en este escrito y encontramos cosas maravillosas, como por ejemplo de que Darwin se acostumbró a tomar mate, aprendió a tomar mate acá en Argentina y que era algo que por ahí los transmitió al llegar a su hogar, lo transmitió a sus hijos, que para aquel entonces era medio austera la vida en Argentina y aplacaba un poco esta sensación de hambre tomando mate. Después de su muerte, uno de sus hijos revelaba este dato súper valioso para nosotros los argentinos. Él transitó 18 meses entre Argentina y Chile y recorrió las pampas, la pampa húmeda, y hacia el sur incluso llegó hasta las Malvinas. Fue muy enriquecedor hacer este trabajo. Hola, mi nombre es Débora, yo participé en el trabajo con Flavia y Sebastián. Nosotros entrevistamos a Darwin y tratamos de contar lo que había vivido Darwin durante esos 18 meses que visitó Argentina en el año 1833 y 1834. Nuestra dinámica de estudio o nuestra forma de presentar nuestro trabajo final fue entrevistar a Darwin hoy y preguntarle qué le había quedado y qué le había llamado la atención de Argentina. La verdad que fue un trabajo muy, muy productivo y a su vez muy divertido, y mantuvo a todos expectantes a ver qué pasaba. La verdad que me gustó mucho participar de este trabajo.